Pero vamos a abrir la palabra de Dios en Gálatas, en el capítulo 1, bros. Y vamos a estar en el versículo 11 en adelante. Continuamos con este estudio de Gálatas 1:11 hasta el versículo 24. Y dice la palabra de Dios así: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Bueno, brothers, si usted recuerda, aquí Pablo está aclarando. Primero estuvo hablando de que solamente existe un verdadero evangelio, y está aclarando que el llamado que él tiene es el llamado de Dios. Dos cosas importantes, porque la gente quería devaluar, quitarle valor o importancia al evangelio que predicaba Pablo, al menospreciar a Pablo, al devaluar a Pablo, a decir que no era verdaderamente un apóstol, que no era un enviado de Dios. Y entonces estaban esas dos defensas que Pablo nos estuvo diciendo en los primeros versículos. Y aquí en el primer versículo que leímos hoy dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, ahora empieza a defender lo que dijo en un principio, y esa defensa viene que la autoridad del evangelio está fundada en Jesucristo, no en un hombre. Y en Jesucristo es donde está fundada la enseñanza que Pablo da. Y esa enseñanza muchas veces contradice y es muy severa a lo que todas las demás personas piensan, que la fe, la salvación es por obra. Entonces, Pablo dijo, fue tan severo que en el versículo 6 dijo: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. O sea, es así de severa. Esta es la enseñanza de Jesucristo, te va a contradecir, pero tiene autoridad. Y aunque te vas a molestar conmigo tú o alguien más, la verdad, dice Pablo, yo no intento agradar a las personas, no intento agradar a ningún hombre. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Así que ahora estamos continuando con la defensa que Pablo da en su primer pensamiento de que el evangelio es que la salvación es por gracia, y por gracia únicamente, brothers. Entonces, en este versículo que leímos, el 11, dice: no es según hombre. ¿Sí se fijó que dice así? Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Lo que ahí claramente dice que no la recibí del humano, no me la enseñaron los humanos, pero tampoco es de origen humano. El contenido del evangelio no es humano y el propósito del evangelio tampoco es de humano. Si el evangelio fuera de origen humano, entonces
caería el cristianismo en la misma idea de todas las religiones, porque el humano está inclinado a que se tiene que ganar la salvación, que tengo que hacer algo para ganarme la salvación. E incluso cuando venimos a los pies de Jesucristo, nosotros hacemos algo que es incorrecto y lo primero que sentimos dentro de nosotros es que hemos perdido la salvación, porque el humano está inclinado a quererse ganar las cosas por mérito, y eso es lo primero que sentimos nosotros. Oh, ahora tengo que hacer algo para ganármelo, como si en primer lugar hubieras hecho tú algo, como si tú hubieras muerto por tus pecados, ¿no? Como si tú hubieras pagado. Entonces, desde un principio no pagaste y jamás vas a poder pagar por tus pecados. La salvación es por fe, por medio de la fe, es por gracia por medio de la fe. Y esto no por obras. Ahora, ¿qué quiere decir? Pues sí, brothers, va conectado. Lógicamente que si usted tiene fe, o sea, si usted tiene su confianza depositada en Jesucristo, y si usted ha aceptado a Jesucristo como su jefe, pues para que entendamos, ¿no? Usted le obedece, pero le obedece porque lo ha aceptado, no para aceptarlo. Es importante el orden del factor, cómo se acomoda el factor, ¿no? Entonces dice aquí en Gálatas 1, ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno. Si alguien le hubiera enseñado el evangelio a Pablo, si fuera esencia humana, le hubieran dicho: mira, te necesitas peinar así, no puedes comer eso, no debes de beber eso, no puedes ir a ese lugar, no puedes vestirte así, no debes de usar esa ropa, un montón de leyes, de reglas y reglas y reglas que los religiosos estamos impuestos a poner para que la gente se gane lo que está buscando, ¿no? Esa es pues la idea de que Pablo está diciendo: no viene del hombre, no es según hombre, ni lo recibí de hombre alguno, ni lo aprendí en hombre alguno, pero dice, sino por la revelación, sino por revelación de Jesucristo. Entonces aquí vemos algo bien interesante. Pablo, primero, lógicamente, Pablo estaba vivo y andaba por ahí en el tiempo que Jesucristo tuvo su ministerio aquí en la tierra. Pablo andaba por ahí cuando crucificaron a Jesucristo. Posiblemente estaba en el mismo Jerusalén o en alguna parte. Entonces Pablo debió haber escuchado de Jesús y debió haber escuchado de la muerte de Jesucristo. Pero luego eso no cambió la mente de Pablo, porque aunque Pablo haya oído de la resurrección, de la crucifixión, de la resurrección de Jesucristo, lo que vemos es que Pablo pensó que era una mentira, era una estafa, era un engaño, era una herejía, era una religión que estaba intentando pasarse por verdadera. Y entonces ahora dice Pablo: esto que yo tengo lo recibí por revelación. O sea, el origen del evangelio viene de Jesucristo mismo. Otra vez lo voy a hacer pensar de hace creo que 2 semanas. Juan, Pedro y el resto de los apóstoles recibieron el evangelio después de haberse pasado años caminando con Jesucristo. Años caminando con Jesucristo y haber escuchado durante años a Jesucristo enseñar y educar. Y luego ¿qué fueron? 10 días después de que Jesucristo ascendió, el Espíritu Santo baja sobre ellos y les recuerda todas las cosas. Pero Pablo no anduvo caminando con Jesucristo. No, pero aún así dice: yo esto lo recibí por revelación. Y ahí es donde está la autoridad del evangelio. Y como había dicho antes, lo dice otra vez entonces, que la autoridad del evangelio es mayor que la autoridad de un ángel, como dijo en el versículo 8. Es la autoridad o la verdad del evangelio es mayor que un concilio de algún grupo religioso que se reúne para todos ponerse de acuerdo que si hay que usar este tipo de ropa, o hay que evitar esa comida, o para ganarse la salvación. La autoridad del evangelio es en realidad por encima de cualquier ser humano. Eso es lo que está diciendo Pablo. Su origen, su contenido, su propósito no salió de la cabeza de ningún ser humano, salió de Jesucristo mismo. Entonces, de una manera positiva, el versículo 12 está diciendo: yo lo recibí y lo aprendí de Jesucristo, este evangelio. Y es muy importante entender eso, porque, otra vez, a ningún humano se le hubiera ocurrido el evangelio. Ningún humano se le hubiera ocurrido el evangelio. No es idea humana, tiene que entender. Los humanos, nosotros estamos impuestos a hacer las cosas diferentes,
creemos que se deben de hacer diferentes, y por siglos, por miles de años, las religiones han intentado hacer las cosas diferentes y a ningún lado nos han llevado. Y usted puede pensar otra vez en cualquier religión que quiera, cualquier religión fuera del verdadero cristianismo. Todos le van a prohibir algo, todos le van a exigir algo, con tal de que usted se gane eso que le están ofreciendo. Todos. Y si el cristianismo es igual, entonces, pues es igual. Esa es la inclinación, salió de hombre, es lo que está en la mente del hombre. Y es por eso que algunas personas dicen, el cristianismo es barato, ¿cómo que nomás con creer? Bueno, es que la clave está en creer. Si verdaderamente aceptas a Jesucristo, según la palabra de Dios, naces de nuevo. No puedes nomás creer de esa manera superficial como dice la gente. Si verdaderamente crees en Jesucristo, no eres la misma persona que eras antes. Decía mi mamá, ya cuando uno es cristiano ya no puede uno ni pecar a gusto. Y pues sí hay mucha verdad en eso. Yo sé porque hay personas que trastornan la verdad del evangelio y dicen, entonces como ya crees en Jesucristo, ya puedes hacer lo que se te da la gana. En realidad ahora puedes menos que antes. Ahora tienes un poder más fuerte que antes, que te evita hacer lo que te da la gana. En realidad ahora vives una vida santa, justa, una vida cada vez más acercada a la perfección gracias a Jesucristo. Y aquellas personas que no comprenden el evangelio, lo primero que sacan es que, entonces te puedes ir con mujeres y a meter en las drogas y a meter en robos y en esto. Pues si haces eso es porque no eres salvo. Es así de simple. Si estás contradiciendo las enseñanzas del Señor Jesucristo, es porque aún no has aceptado al Señor Jesucristo. Entonces, ahí es donde Pablo está continuando, ¿no? No es idea de hombre, bro. Porque los hombres, todos caemos en la misma idea. Todos. Ahora, cristianos también han caído. Si ustedes han leído algún poquito de historia moderna del cristianismo, tenemos un montón de personas que se identificaron como cristianos, que le exigieron a sus seguidores, estos líderes, hacer o no hacer ciertas cosas para obtener la bendición de Dios. Es más, si no nos vamos muy lejos, ahorita nomás prende la televisión y va a ver a personas que le van a decir que nomás usted me envíe una donación que demuestre que tiene fe en Dios y usted va a recibir la bendición. O sea, eso es todo lo que tiene que hacer ahorita. Pero si se va a historias más conocidas, a lo mejor usted conocerá a los Davidians, cómo acabaron todos o muchos de ellos muertos acá en Waco, Texas, o allá en Jamestown se llevó un grupo grande de gente y todos se consideraban cristianos y murieron casi 1,000 personas, suicidados todos. O The People's Church, que esta mujer les prohibió a todos tener relaciones con sus parejas y nomás con ella para poder alcanzar la bendición, y todos caen en ¿qué tengo que hacer? O sea, es una clave que usan, una artimaña que usan para engañar a las personas. Simplemente, ¿usted quiere la bendición de Dios? Venga, yo le voy a decir qué tiene que hacer. Y ahí va el humano, sí, yo quiero la bendición de Dios. Yo me acuerdo, ahora se lo voy a poner de otra manera. Cuando yo estaba chavo también, la gente vendía unas brazaletitos que de cobre, que porque le daban mucha salud a las personas. Usted no sabe cuántos millones hicieron esos, y yo sé que 2, 3 de aquí lo han de haber comprado porque y que le daban tantos beneficios médicos. Pues es una mentira, no le dio nada ni le da nada, pero la gente sigue creyendo en cosas sin fundamento porque creen que necesitan hacer algo. Siempre estamos buscando, y cuando creemos eso somos víctimas fáciles de los estafadores. Somos fáciles de caer. O sea, nos agarran y no sé. Y mucha gente me dice, no, pero sí es cierto. Pues si usted sigue con eso sin buscar evidencia, va a ser víctima fácil. Ahora, con la salvación es algo más serio. Si usted todavía no reconoce que el sacrificio de Jesucristo es todo lo que se necesitó para pagar por sus pecados, va a ser víctima de religiosos. Entonces eso es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Entonces, yo recibí y aprendí
de Jesucristo, el Evangelio. Dos cosas, uno es que lo recibió y otro es que lo aprendió. Por ejemplo, ustedes hoy pueden venir a esta predicación, van a recibir el mensaje, pero luego saliendo a muchos se les van a olvidar, no lo aprendieron. Una cosa es recibir y otra es aprender. Yo he hablado con 2, 3 de los maestros de aquí que les digo, hay personas que preguntan, hacen la misma pregunta varias veces, reciben la respuesta pero no la aprenden y luego después se les olvida hasta que la preguntaron y la vuelven a hacer. Y entonces Pablo está aclarando, yo recibí y aprendí de Jesucristo, recibí y aprendí, y eso es lo que Pablo dice constantemente, que él tuvo esta cercanía, esta revelación especial de Dios. En 1 Corintios capítulo 9, allá en el versículo 1, dice primero Pablo, no soy apóstol, y luego dice, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Está hablando de esta relación, esta experiencia única que tuvo con Jesucristo. Y Pablo afirma haber visto, haber obtenido esa revelación especial del Señor. Acuérdense otra vez, no es igual que Pedro o que Juan, que pasaron años caminando con Jesucristo. Pablo pasó años persiguiendo a la iglesia. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 8 y 9, dice Pablo que él es el último de todos, como un abortivo. Dice, y a ese, dice, se me apareció a mí Jesucristo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Dice que no soy digno de ser llamado apóstoles, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero otra vez dice, se me apareció a mí, en 1 Corintios 15. Se agarra mucho Pablo de esa experiencia que tuvo única con Jesucristo. Entonces nuevamente afirma la revelación especial que tuvo con Jesucristo. Según de Corintios, capítulo 12, versículo 1, lo voy a leer todo, así que ponga atención. Del 1 al 7, en según de Corintios. Ciertamente no me conviene gloriarme, dice Pablo, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. ¿Se fijó cómo trató Jesucristo con Pablo? Visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Aquí relacionó el tercer cielo con el paraíso, por cierto, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Y otra vez Pablo aquí en 2 Corintios está otra vez acudiendo a sus revelaciones, a su relación, a su tiempo especial que Dios ha tenido con él, ¿no? Entonces otra vez en el versículo 12 dice, pero volviendo a Gálatas 1:12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ese es el argumento que Pablo está poniendo. Lo que yo prediqué no me salió de mi cabeza, no salió de la cabeza de algún otro ser humano, no es como su conciencia se sentía, no es como sus emociones le dictaban, no es como usted cree que debe ser, es revelación de Jesucristo. Jesús le enseñó a Pablo lo que quiere decir su muerte y su resurrección, y lo que quiere decir que la fe de Jesucristo salva sin necesidad de la circuncisión o de ninguna otra obra. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Entonces, continuamos con el testimonio personal de Pablo, porque ahí apenas estamos comenzando en Gálatas, ¿no? ¿Y cuál es la defensa? Otra vez, la defensa es, una es de que Pablo sí es enviado de Dios, y otra es de que el evangelio
es la salvación, es por gracia, por medio de la fe. Esa es la defensa. No tienes que exigirle a nadie hacer nada, es por gracia. Incluso aquí en la iglesia tuve a una hermana que ya no viene, a lo mejor no le gustó como le contesté, pero me dijo una vez que debería decirle a tal persona que no se vistiera de la manera que se viste. Así, ¿no? Y entonces cada quien, hay personas que piensan así, pero ella me dijo, debería decirle a tal persona que no se vista de la manera que viste. Y yo le dije a ella, bueno, vamos a ver primero, usted ya oró por ella, usted sabe que ella no es cristiana, es simpatizante, hay muchos simpatizantes en la iglesia, muchos simpatizantes que nomás vienen, pero son simpatizantes. Y usted ya le presentó el evangelio, pero quiere que sea salva. Y todo fue no había orado por ella, no era cristiana, no le había presentado el evangelio, pero quería salvarla cambiándole la vestimenta. Eso es lo que hacen los religiosos siempre. En cuanto llegan lo quieren zambutir al agua porque el bautismo te puede salvar. No salva el bautismo a nadie. No salva a nadie. Es un pleito que yo tengo seguido con los pastores porque se preocupan mucho en los bautizos. ¿Cuántos bautizos? ¿Cuántos bautizos? Bueno, el bautizo es una declaración pública de la fe que tiene, pero la salvación ocurrió mucho antes del bautizo. La salvación fue mucho antes del bautizo. El bautismo no está salvando a nadie, y ahorita tenemos todavía iglesias creyendo que el bautismo va a salvar o a condenar a una persona. Y entonces puede hacer que eso sea un golpe para su cabeza, para sus ideas, para lo que ha aprendido en el cristianismo. Pero es lo mismo, bros. Es el mismo legalismo que se nos ha enseñado desde años atrás, ¿no? Desde la niñez. Entonces, continúa el testimonio personal de Pablo, diciendo que el judaísmo no es el nuevo cristianismo, o el cristianismo no es el judaísmo. Y dice el versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Ahora, fíjese nomás, si estas personas judaizantes están peleando contra alguien que salió del judaísmo, de alguien que salió de ahí, es por eso que es tan importante su testimonio. Por ejemplo, aquí tenemos a 2, 3 brothers que salieron de algún lado. Por ejemplo, yo les decía, no me acuerdo cuándo les decía, que la Biblia no enseña que tomar alcohol, una cerveza es pecado, pero no por eso voy a tomar. Porque ustedes que salieron del alcoholismo saben las garras del alcohol, saben cómo los puede apeñuscar, saben cómo puede destruir su vida. Aunque una no es pecado, saben cómo los puede hacer garras y desbaratar y terminar perdiendo su casa, su carro, su esposa, sus hijos y hasta su misma dignidad. Entonces, cuando yo digo, no, pues yo no tomo, la gente a lo mejor a mí dice, no, pues él nunca ha tomado, no se le antoja. Pero cuando lo dice usted que salió del alcoholismo, ese testimonio tiene un poder que no tiene el mío. ¿Sí me entiende? Ese tiene un poder. Y entonces su testimonio, donde usted haya estado, tiene un poder para aliviar a otras personas, para ayudar a otras personas. Los que se han divorciado tienen un extra que hablar. Mira, yo le hice así, me equivoqué, tú no hagas lo mismo que yo. Para aprender, para educarnos. Y es lo mismo que está pasando con Pablo. Los judaizantes están discutiendo con alguien que salió del hoyo, alguien que estaba zambutido hasta las orejas. Y entonces dice Pablo, ok, ¿ustedes quieren que los cristianos sean judíos? Pues dice, ya habéis oído. Primero está acudiendo al conocimiento que todo mundo tenía acerca de Pablo. No estoy mintiendo, dice, ya habéis oído, les dice a los Gálatas, acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Todos saben que yo era quien era en el judaísmo. Yo perseguía y mataba a los cristianos. Yo era judío de hueso colorado. Entonces ahí está acudiendo. Así le puede decir usted a su familia, ¿no? Ustedes saben cómo era lacra. Ustedes saben cómo era mentiroso, ustedes saben cómo era mujeriego, ustedes saben, su familia, si alguien ha visto un cambio en usted, debió haber sido su familia. A ver, ¿cuántos de ustedes creen que su familia ha visto un cambio en ustedes? Un cambio. Sí, ahí.
Ya veo. Y entonces ese es el mayor testimonio, herramienta que tienen. Usted le pueden decir a su familia, ustedes saben cómo yo estaba tirado a la basura, no había esperanza, andaba en caos, andaba en el desorden. Y entonces la familia dice, wow, es cierto. Y Dios usa ese testimonio para darle convicción a las personas. Pero también el chamuco, el diablo, el cucuy, el Satanás, lo puede usar para que la gente rechace a Jesucristo si usted es un cristiano de a medias, ¿no? Un cristiano de los jueves a las 7 y los domingos a las 11, ¿no? O sea, ¿sí me entiende lo que le digo? La misma herramienta que Dios puede usar, la misma herramienta si es falsa, la puede usar el chamuco. Volviendo aquí, dice Pablo, que ustedes saben cómo era yo, dice, en otro tiempo dice que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Esa palabra asolaba es, la intentaba destruir. No que los quería lastimar, no que les quería ofender sus sentimientos, dice, la intentaba destruir. Versículo 14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos. O sea, aventajaba a muchos de los que tenían su misma edad. Dice, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Lo que está diciendo Pablo es que había una competencia ahí. Siempre hay una competencia en las religiones. Siempre a ver quién lo bendice más con el carro más grande, o con la ropa más lujosa, o con los hijos más guapos. Siempre, si usted se fija en las religiones, siempre hay una competencia. A ver quién se ve más bendecido por Dios, o más religioso, más conectado con Dios. A ver quién trae las faldas, las túnicas más largas, o la barba más larga, o a ver quién trae la garra que le cubre más las greñas. Siempre hay una competencia en la religión, a ver quién se ve más santo que el otro. Y entonces aquí está diciendo Pablo, yo aventajaba a todos mis contemporáneos, y eso le daba satisfacción a Pablo. Ahora usted recordará que Jesucristo lo dijo, que había esa competencia dentro de legalismo, dentro de la religión. Siempre yo me estoy ganando más puntos con Dios, yo soy Jesucristo dijo en Mateo capítulo 23 versículos 5 y 7, Mateo 23, 5 y 7, de estos religiosos, dice, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Ahí está otra vez la palabra clave, obras. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, dijo Jesucristo, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Esta es la competencia de la que está hablando Pablo, que él sobrepasaba a muchos de sus contemporáneos, de que yo sobresalía de entre el montón, a mí me gustaba y yo obtenía, no solamente obtenía, dice Pablo en otras palabras, yo logré los primeros asientos, yo logré sentarme en las primeras sillas en las sinagogas, yo me encantaba y obtuve todas las salutaciones en las plazas, pasaba por la calle y me gritaban, oh Pablo, oh Saulo, 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 el santo, el grande, el reverendo. ¿Ha visto usted cuántos pastores les gusta que les digan reverendo? Hay un colegio donde me gradué y no sé, mandan como unas 4 o 5 cartas al año y ponen reverendo Estrada. ¡Uy! Y le hago un sobrecito para que mande uno donaciones. ¿Sí, no? O sea, primero lo levantan a uno, sí, reverendo. Y les encanta. O sea, ¿cuántos en el Facebook luego se ponen su título, pastor? En el Facebook, ¿no? Reconózcanme que soy pastor. Y otros se ponen, ¿qué? ¿Cuáles son los otros títulos que andan? Presbítero, profeta, y les gusta ponerse el titulote porque les encanta el reconocimiento, la admiración, el aprecio, les gusta todo eso. A mí hay gente que ni me dice pastor, hay gente que ni me dice pastor, y no les digo pecador, no voy a orar por ti porque no me dices pastor.
No, son, otra vez, son cosas dentro de una religión falsa que buscan obras tanto para ganarse las bendiciones de Dios como para ganarse los halagos de las personas. Los halagos de las personas o el billete de las personas. Brothers, entienda eso. Pablo está diciendo, yo estaba en eso y me gustaba. Y lo obtuve todos esos. En Filipenses capítulo 3, versículo 4, versículo al 6 dice, aunque, es otra vez Pablo, acuérdese, dice Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Dice Pablo, ¿yo tengo de qué? Ustedes quieren decir, hoy que yo hice acá y que yo era Superman y super chica. Y dice Pablo, pues yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Se fija? Dice Pablo, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Superé a todos, dice Pablo. Si alguien se puede ganar la salvación, ese soy yo, dice Pablo. Si se puede ganar la salvación, yo me la gané entonces. Eso es lo que está diciendo. Nadie más se lo hubiera podido ganar por yo. Bueno, volviendo a la cita en Gálatas otra vez, versículo 14 dice, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, mucho más celoso de las tradiciones. Otra vez, no era nadie más judío que yo, dice Pablo. Y luego es importante que dice las tradiciones. En otras ocasiones el Señor Jesucristo habló de esas tradiciones, la tradición rabínica que de cierta manera sustituyó la verdadera palabra de Dios. Las tradiciones llegaron a ser más importantes que la ley verdadera. En Mateo capítulo 15, versículo 3, para darle un ejemplo, dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, y yo cada vez que leo eso, yo me pregunto, ¿estaría Pablo entre ellos? ¿Sí me entiende? Cada vez que leo, ¿sería Saulo uno del montón? Estaba más chavo, pero a lo mejor ya andaba ahí. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? La tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Se fijó? La tradición terminó quebrantando el mandamiento de Dios. Era más importante cumplir con las tradiciones que la ley de Dios. Entonces, Pablo, cuando era conocido como Saulo, pues tuvo una oposición bien fuerte en contra del evangelio, en contra del cristianismo. Y esa oposición a él le daba satisfacción, lo hacía sentirse bien. Entonces, Pablo está apelando a esto con los Gálatas, y los Gálatas reconocen que solamente pudo haber una manera que Pablo cambió. Solo pudo haber cambiado Pablo si algo milagroso sucedió en su vida, si algo extraordinario sucedió con él. Y esa única explicación a cómo es que alguien como Pablo, que estaba tan enamorado del legalismo, se entregó a Jesucristo y ahora predica simplemente el evangelio de gracia, tuvo que haber tenido una experiencia con Jesucristo, tuvo que haber tenido una revelación divina. Eso es lo que Pablo está diciendo para defender. Ustedes me conocieron como era yo, ahora véanme como soy. Las personas no cambian, la verdad. Para cambiar a una persona se necesita algo maravilloso en su vida. Así es. Si usted tiene algún ser amado que dice, ¿cuándo va a cambiar? O ¿esta cuándo va a cambiar? Si no entrega su vida a Jesucristo, nunca va a cambiar. Si no se dobla toda su voluntad delante de Jesucristo y entrega todo lo que es, sin guardarse nada, llega un momento donde Pablo dice, lo tengo todo lo que tenía ahora lo tengo como basura. Si usted o esa persona no llegan a considerar todo como basura delante de Jesucristo, no van a cambiar.
sea, tenemos que llegar a evaluar, a valorar, a reconocer a Jesucristo tan alto, tan primordial, el número uno verdaderamente, que todo lo demás queda muy lejos. Todo lo demás queda muy retirado. Pero agarramos a Jesucristo y lo ponemos al mismo nivel de mamá o del esposo o de la esposa. Lo ponemos a la misma altura de los hijos, lo ponemos a la misma altura de otras cosas. O lo agarramos para medio cumplir con cierta parte de la salvación. Si tengo a Jesucristo y me bautizo y me persino todos los días y me visto de esta manera, entonces ya estoy completando la salvación. Así es como le hacen unas personas. Jesucristo y algo más me puede dar la salvación. Pero si usted agarra a Jesucristo y lo reconoce como es, que Él es más que suficiente, no solamente para salvarlo, pero para mantenerlo, dice la Biblia, para mantenerlo, entonces su vida va a cambiar, así como cambió la vida de Pablo. Entonces, viendo el versículo 15, brothers, dice, todavía tenemos tiempo, no se agüite, brother. Versículo 15 de Gálatas 1 dice, pero cuando agradó a Dios, ¿a quién le agradó? Ay, ahí es donde da golpes en el hígado. A algunos no nos gusta escuchar este tipo de palabras, pero dice, cuando agradó a Dios, cuando quiso Dios, cuando le dio la gana a Dios, cuando fue la decisión de Dios, no cuando fue mi decisión, no cuando yo quise. Dice, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Entonces claramente dice, el cambio que yo tuve vino por gracia, por regalo de Dios, porque Dios es bueno, Dios es misericordioso, porque Dios quiso, en otras palabras. Entonces Pablo incluso se va hasta el principio del tiempo, hasta donde comienza la historia. Dice, me apartó desde el vientre de mi madre. No fue en Damasco, en camino a Damasco, dice. No fue cuando Esteban lo estaban asesinando y le pusieron sus ropas en sus pies. Dijo, todavía más atrasito. O cuando tenías 12 años, Pablo. No, más atrasito. Más. La soberanía de Dios. Dice, me apartó desde el vientre de mi madre. Y le da un llamado. Es importante entender el llamado, ¿no? Romanos 1:1 al 2 dice Pablo, siervo de Jesucristo. Más correctamente, Pablo, esclavo de Jesucristo. Es la otra vez la palabra doulos, que significa esclavos. Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y ahí está el llamado y cómo fue apartado otra vez en la carta a Romanos. El llamado, ¿quién lo da? El pastor. No. El llamado lo da el concilio de la iglesia. ¿No? ¿Se acuerdan cuando apartaron a Pablo? Les dijo a la gente, apartadme a Pablo y a Bernabé. Es Dios quien da el llamado. Por eso, si yo le digo a usted, le digo, hermana Jenny, súbase a cantar, y usted no siente que Dios le dice, pues no hay bronca, ¿verdad? No hay cuidado. Brother Sergio, necesita dar una clase de escuela dominical. Si no siente que Dios le llama, no hay bronca, no hay cuidado. Pero si es Dios el que le está diciendo, y usted ya sabe que yo lo único que soy es un instrumento de oportunidad, entonces sí hay bronca. Porque el llamado no lo da el pastor, el llamado lo da Dios. Y usted se hace de acordar de la historia de Jonás. ¿Cómo le fue a Jonás por hacerse loco? Ese es el asunto, ¿no? Entonces, la verdad es que muchas personas tienen un llamado a ser salvos. Aquí mismo en la carta, en el versículo 6, dijo Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Pero no todos son llamados. Es más, se lo voy a aclarar todavía más con otra carta de Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 1, versículo 22. Y en 1 Corintios 1:22 dice, porque los judíos piden señales
ahí están los judíos, y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Ahí están dos grupos de gente, judíos y gentiles. En algunas ocasiones se reconocen como griegos porque era la mayoría de la gente que andaba ahí. Si no eran griegos, eran cuando menos de cultura helenista, que es la griega. Entonces dice, dos grupos de gente, judíos y gentiles. Pero hay un tercer grupo. Dice, los judíos, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Ese tercer grupo no se basa en el color de piel o el tipo de sangre que tiene, se basa en el llamado que da Dios. Y Pablo dice, son llamados por la gracia, por la soberanía de Dios. Yo, dice Pablo, no merecía nada. Solo el poder de la gracia pudo cambiarme y solo su gracia me pudo salvar. Según de Timoteo capítulo 1 versículo 9. Dice, ¿quién nos salvó? Está hablando de Jesucristo, dice, ¿quién nos salvó? Y llamó con llamamiento santo. Ahí está otra vez el llamado, ese llamado. Con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras. ¿Qué? Se hace que los lentes ya fallan porque dice, leí no conforme a nuestras obras. No, sí dice eso, brothers. Dice, llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. La gracia nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, otra vez, los Gálatas debieron darse cuenta qué tan difícil era que Pablo cambiara, brothers. Qué tan difícil es que una persona cambie, es muy difícil. Podemos fingir un rato, es más, incluso podemos intentar cambiar. Podemos decirle a la esposa, viejita, ya no soy celoso. Sí. O puede decirle viceversa, mi amor, ya no te voy a encelar. O ya no voy a ser gritona, ya no voy a ser enojona. Ya no voy a tener la carota de sargento mal pagado. Puede intentar si quiere, podemos hacerlo, siempre lo intentamos, muchas veces nos levantamos y decimos, hoy va a ser un buen día, y pácatela, nos va a regacho todo el día. Podemos tener hasta positivismo si queremos, pero el único que puede lograr las cosas es Dios. Es el único. Por más positivo que piense, si Dios no está involucrado en su vida, nada se logra, nada ocurre, nada sucede, no hay cambio. Dice otra vez, volviendo a Gálatas, cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, no por la ley, no por las obras, no por los méritos, no por estrellitas en la frente, fue un regalo inmerecido, no ganado, y fue desde el vientre de su madre. Ya voy a andar acabando, bros. Versículo 15 otra vez, vamos a calcarle para que se vea la casa bien recordado. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Y el llamado no tiene un ok, ya soy salvo, ya me voy a quedar acostado en el sillón. Tráiganme una coca y un lonche, salchicha, mayonesa, chile curtido. Ándele, sí. No es ese, dice, me llamó, no nomás eres salvo, sino que el llamado involucra algo más. Estamos en el negocio de las almas. No estamos en el negocio de la comodidad o del dinero, de las almas. Dice, me llamó para predicar. Un judío celoso de su religión, brother. Un judío celoso de su nación y de su cultura. Quería que todos fueran judíos. Era la única manera de ganarse la salvación. Un judío que de repente es enviado. Y es enviado, y cuando es enviado no empieza a predicar su religión, ni su cultura, ni a decir que su nación es la mera. O sea, lo más lógico de este tipo de personas era que predicara su extremismo.
con lo que creció desde chiquito. Pero ¿qué pasó después? Dice, no, dice, me habló Dios. Y luego yo no fui a aprender de Pedro, ni de Juan, ni de los otros. Pablo hace algo que vamos a abarcar la semana que viene, brothers. Lo próximo después de ese encuentro que tuvo Pablo en Damasco es que se retira a Arabia. Posiblemente 3 años. Y ese retiro, Arabia era un lugar desierto, desolado, no había gente. Nada, no es que fue a predicarle a los árabes. ¿Cuáles? No habían. Y en esos 3 años, brothers, recibe todo. Es cuando recibe toda la instrucción de parte de Jesucristo. A lo mejor no fueron los 3 años completos, porque después regresa a Damasco. Dice, fui por 3 años a Arabia, y luego regresé a Damasco y luego ya bajé a Jerusalén. Posiblemente fueron los 3 años en Arabia. Pero ese tiempo que se pasa, Pablo se la pasa preparándose en lo que va a predicar. Muchas personas tienen la idea que Pablo, una vez que recibió esa experiencia en Damasco, salió corriendo a predicar y no, ese fue el comienzo. Lo siguiente fue la preparación. Y esa preparación no la tuvo en un seminario, en un instituto de Jerusalén. Y lo dice y lo aclara para que vean que el judaísmo no tiene nada que ver ya con el ser salvo. Hizo su función y ya no tiene función. Dice, no fui a Jerusalén, no fui con ninguno de los apóstoles, sino fui en camino contrario a Arabia. Y allá Dios lo preparó. Allá es donde vemos que subió hasta el 3er cielo. Allá es donde vemos que tuvo todas las revelaciones de las que estaba hablando, donde Dios le enseñó lo que significaba haber muerto y haber resucitado por nosotros. Salvación por gracia, por medio de la fe, y no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2.